Ngana baby motema mwanga molukio tomonana lelo natambali bala ngama. Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a La Llave, en la voz de los sin voz. Soy vuestro compatriota Jean Christian Ezim Cruz o Okembe Enzue. En el programa de hoy tenemos a un invitado muy especial, Juan Riochi Siafa, el cual es un autor, escritor guineoecuatoriano, también investigador. El motivo de la entrevista de hoy pensé que sería bastante interesante hablar sobre su última obra, que básicamente es la historia de Guinea Ecuatorial según sus actores, algo que nos va a explicar él un poquito más a fondo. También nos gustaría saber un poquito sobre su trayectoria como escritor y como investigador. Espero que disfrutéis del programa. Buenas tardes. Bienvenido, Riochi. Buenas tardes, Cristian. Encantado, gracias por darnos tu tiempo y bueno, pensé que sería bastante interesante hablar contigo como escritor y como investigador. Sé que tu última obra habla bastante de la historia de Guinea Ecuatorial, pero desde un punto de vista que muchos no conocemos. Sí. Y creo que eso sería importante compartirlo con nuestra comunidad. Pero antes de llegar ahí, me gustaría saber un poquito cómo empezaste en esto de la escritura y cuál es tu trayectoria. Bueno, muchas gracias por invitarme a La Llave y también por hacerme esa entrevista. Bueno, en los últimos años no he hecho una entrevista, digamos, grabada, sino más bien una entrevista escrita en una revista de Camerún que se llama Le Pan África. Entonces, agradezco esta oportunidad que me dais para poder hablar sobre mi obra, ¿no? Entonces, sobre la pregunta que me estás haciendo, yo descubro y me entra, digamos, el gusanillo de escribir libros cuando leí por primera vez un libro titulado Palabras de Libertad, de un autor surafricano llamado Peter Abrams, fallecido ya recientemente. Entonces es un libro ambientado, digamos, en la Sudáfrica del apartheid. Y bueno, leí el libro, tenía 15 años cuando leí ese libro y sentí que estaba viviendo lo mismo, ¿no? Porque claro, yo crecí en el barrio más, digamos, pobre de Guinea Ecuatorial, en Yumbili, ahí crecí, y las mismas condiciones que había en ese contexto de mi juventud y adolescencia, es la misma situación que se reflejaba en el libro, ¿no? Entonces empecé a leer el libro y ya me pregunté, pero si esto me llega a mí, escrito por un sudafricano y por alguien que no conozco, también puedo contar mi propia historia, ¿no? Ahí empecé a redactar, digamos, lo que es mi tercer libro, el primer libro escrito, pero el tercero en publicar, que se llama Recuerdos de tapa, ¿no? En lengua bubi. Entonces, ahí empecé, digamos, a escribir. También las lecturas me ayudaron a entrar en ese mundo de la literatura. Cuando dices las lecturas, ¿a qué te refieres? ¿Que es en el colegio, en la universidad o en el centro de español de Guinea Sí. Ecuatorial? ¿O donde... Normalmente, desgraciadamente, durante mis años del colegio y no tuve contactos con los libros. Yo empecé a leer muy tarde, empecé a leer con 14 años, porque nunca me vi en un contexto y en un entorno donde había libros, ¿no? Entonces, empecé a leer cuando me ingresé en el seminario de Banapá. Mis primeros libros fueron religiosos y poco a poco fui cogiéndole el gusto a la lectura, a la literatura, y ese fue mi primer contacto. Ya luego más adelante ya descubrí el Centro Cultural Hispano-Guineano, se llamaba en aquel entonces, y descubrí que había libros, sobre todo libros de autores guineanos como Donato, como Justo Bolequia,
bueno, digamos, son los primeros y la gente, digamos, dentro del gremio de los escritores, la gente que dio el primer salto en la Ujú. literatura, ¿no? Empecé a leer sus libros y, bueno, poco a poco fui configurando, digamos, confeccionando lo que es lo que soy hoy, ¿no? En cuanto a Ujú. la literatura. ¿Cómo ves el tema de la literatura guineoecuatoriana? Has hablado, has nombrado a dos de, digamos, de los padres, al menos de la literatura moderna que conocemos, ¿no? ¿Cómo ves el tema tú de la literatura guineoecuatoriana? Bueno, la literatura de Guinea Ecuatorial está dando pasos grandes, gigantescos, ¿no? Guinea Ecuatorial es un país pequeño, hay que reconocerlo, y para tener visibilidad en lo que se refiere a la literatura tenemos que hacer mucho ruido. Ujú. Es un país pequeño, pero estamos produciendo mucho en los últimos años. Hay una nueva generación de autores que está peleando para darse a conocer y, digamos, difundir la literatura de Guinea Ecuatorial en un contexto más amplio, no solamente en África, sino a nivel internacional. También se está estudiando mucho a los autores guineoecuatorianos, se están preparando tesis doctorales en Camerún, en Estados Unidos, y es una buena señal para nosotros, ¿no? Y tenemos esa esperanza de que en un futuro Ujú. se reconozca nuestra literatura, que nuestra literatura no es una literatura menor, digamos, ¿no? Escribimos en español y merecemos también el mismo Ujú. respeto. Donato Ndongo empezó con la antología y la nueva generación estamos siguiendo con esa trayectoria, Ujú. digamos. De acuerdo, muchísimas gracias. ¿Podrías hablarme en términos generales sobre los libros que has publicado? Sí, en esos momentos, bueno, que estamos hablando, tengo 7 libros publicados. El primero, bueno, fue un ensayo, un libro académico de sociología, teoría sociológica, sobre la emigración de Guinea Ecuatorial, o sea, la trayectoria que hacen los guineanos y las guineanas, digamos, hacia España desde el punto de vista de la emigración. Ujú. Entonces es un estudio, digamos, eh, muy trabajado, porque en ese libro lo que intenté reflejar era, digamos, ver los flujos migratorios, las redes migratorias que utilizan los guineoecuatorianos cuando llegan a España, qué tipo de trabajo realizan y más o menos también cuántos guineanos hay en Ujú. España, dónde viven, eh, las zonas donde viven. Separé muy bien porque claro, los guineanos cuando llegan a España, digamos, los de la etnia Fang viven Ujú. en un barrio concreto, los de la etnia Bubi también. Entonces, claro, por ejemplo, los Bubis viven en Leganés, Ujú. Fuenlabrada, Parla, Alcorcón también. Los Fang viven más en Alcalá de Henares, en Guadalajara, Ujú. digamos, en Móstoles. Entonces, digamos, es el primer libro que, bueno, que se hace Ujú. desde este punto de vista, ¿no? Desde, Pero talla entonces este libro, talla entonces tu trayectoria hacia contar la historia desde los actores y las actrices, digamos, desde la persona. Porque también este libro que tenemos aquí, Las mujeres de Guinea uh-huh, Ecuatorial, uh-huh. es un libro donde básicamente tenemos muchas eh, entrevistas a personas individuales, ¿no? Dijéramos que no es un estudio eh, cuantitativo, sino que es un estudio cualitativo, de entender a la persona, al individuo. Y es algo que veo también en muchos de tus libros que intentas, hay esta frase en este término africano que dice que hasta que el león aprenda a escribir su historia, la historia siempre reflejará el punto de vista del cazador, ¿no? Y para mí tus libros lo que traen es eso, es una narrativa completamente desde el punto de vista guineoecuatoriano, ¿no? Sí, yo normalmente sigo la premisa de la premio Nobel Toni Morrison, que dice que un escritor debe escribir lo que echa de menos, ¿no? Ujú. Yo siempre he echado de menos, es mi tipo de trayectoria, ¿no? Me gusta indagar en la vida de la gente y, bueno, echaba en falta ese tipo de libros, entonces dije, bueno, soy escritor,
tengo que hacerlo yo, ¿no? Porque lo quiero así y quiero que también la gente compartir esa Ujú, experiencia con la gente, ¿no? Entonces yo preparé el libro de las mujeres de Guinea Ecuatorial porque, claro, en el primer libro del que te hablé hace poco, eh, preparé un estudio, digamos, de la inmigración guineana a nivel general. ujú, Entonces, luego más adelante me di cuenta que las mujeres jugaban un papel importante y que merecían un capítulo especial, ¿no? Entonces, preparé un libro desde la perspectiva del género, ujú, porque también, bueno, tengo formación en género, tengo un máster en género, entonces quise homenajear a mis hermanas, a mis ujú, madres, a mis hijas ujú, en ese libro, ¿no? Tratar sobre los temas de sus vidas, qué hacen, las dificultades que tienen en la sociedad española, ¿no? Y en otras sociedades donde ujú, se encuentran, ¿no? Entonces es un libro, digamos, para que se sepa que la mujer es una pieza clave en nuestra ujú. sociedad guineana, ¿no? Que sin ellas no podríamos dar pasos firmes, ¿no? Ujú. En lo que es nuestra historia, ¿no? Nuestra Perfecto. trayectoria. ¿Algún otro libro que hayas publicado entonces que te gustaría hablar de él? Sí, sí, sí. Bueno, es interesante el libro de Nuevas Voces de la Literatura de Guinea Ecuatorial. Ujú, Como te dije antes, Donato Ndongo empezó con una antología, ujú, luego se hizo Donato con un Barengón, prepararon otra antología, donde más o menos recogieron algunos autores del momento. Luego después Donato, digo, Gloria Nistal y ujú, un Barengón prepararon otra antología interesante, gordo, de mil y pico de páginas, yo 1000 páginas por ahí. ujú, Entonces en ese libro más o menos recogieron, digamos, la gran mayoría de autores guineanos, también recogieron las obras, digamos, obras no escritas, ujú, orales, ujú, fábulas de los anoboneses, de los suldohués y eso, ¿no? Mitos, leyendas, es lo nuevo, ¿no? Que introdujeron en ujú, ese libro. Entonces yo, bueno, eso se publicó en el año 2012. Desde el 2012 se publicó en el 2012, pero claro, digamos, se recogió hasta el 2008. ujú, Entonces, claro, yo como investigador y como ujú, alguien una persona inquieta, entonces dije, bueno, ¿por qué no se prepara una nueva antología, un nuevo ujú, libro que recoja la nueva generación de escritores, ¿no? Y como ujú, siempre, como te dije, me puse y ujú. ya preparé el libro de las nuevas generaciones. ¿Qué te ha sorprendido o qué te ha gustado al hacer ese libro? ¿Alguna sorpresa o algún agrado que te hayas llevado al Sí, hacer la investigación y sí, sí, preparar sí. ese libro? No, ese libro me enseñó que en Guinea Ecuatorial se hace literatura, Ujú, la nueva generación lo toma en serio, porque claro, o sea, hacer una antología, digamos, es de los libros más difíciles de ujú, preparar, ¿no? Porque tienes que revisar, tienes que leer todas las obras y tal. Entonces leí un montón de obras. Me acuerdo de una autora que no diré su nombre, que es para mí, digamos, todos son los mejores, ¿no? A esa se lo dije en privado que me gustó ujú, mucho el fragmento que me envió. Tenía una calidad literaria impresionante, una chica ujú, que residía en Bata y vi que ujú, había pluma, ¿no? En Guinea Ecuatorial, o sea, no tenemos por qué envidiar a ujú. otras literaturas, ¿no? Que ese es un cambio de la narrativa que se Sí, sí. tiene generalmente, ¿no? Que siempre decimos, bueno, siempre se oye que el guineano no está preparado, que el guineano no está formado, que los intelectuales se han fugado y que la gente no está interesada en ese tipo de cosas. No, Pero en esta sí, antología en esa realmente antología. expones que no solo hubo una base, sino que hay una Sí, hay continuación. una continuidad, pero muy, muy, muy segura. Ujú, Y a pesar de las dificultades, ¿no? Que tienen algunos jóvenes en Guinea Ecuatorial, ¿no? Porque a la hora de elaborar la antología, había jóvenes que me enviaban las poesías por ujú, WhatsApp y tal, o sea, fue un trabajo inmenso, ¿no? Pero se veía el esfuerzo, la ujú, calidad y,
y realmente se ve que esto va para Ujú, adelante y que el trabajo, la primera semilla de Donatondongo fue interesante y fue una visión a largo plazo ujú. positiva, ¿no? En ese sentido. Perfecto. ¿Qué otros libros tienes publicados? Porque Ah, hay... sí, sí, sí. También, bueno, es interesante porque es el Ujú, único libro de poesía, digamos, romántica que he ujú, preparado. Eso lo hice para, digamos, fue un juego personal para ver si podía escribir en otros géneros, ujú, ¿sabes? Yo normalmente escribo en tres géneros, en poesía, en narrativa y también en libros, digamos, ensayos, libros académicos, ujú, en ese sentido. Entonces preparé un libro que es que se llama Soledad. Es un libro, digamos, dividido en dos partes. ujú, Una parte de ensayo donde explico el origen del amor, la belleza, cómo se entiende y cómo se concibe el amor en Europa, en ujú. África. Y luego la otra parte que son 50 poemas de amor, que bueno, eh, algunas chicas que lo han leído y me han dicho, mira, Eso. estabas inspirado, ¿no? Ujú, Entonces es el único libro romántico y creo que el último que voy a hacer porque no esas cosas hay que hacerlas una sola vez ajá. y eso, ¿no? Entonces, ¿Qué otros géneros tocas? Tenemos poesía, ujú, tenemos estudio social. ¿Qué ujú. otros géneros tocas? No, el ensayo Ujú, normalmente, bueno, que la antología es un ensayo y tal, y ahora estoy más investigando sobre la historia oral de ujú, Guinea Ecuatorial, porque también es otra faceta que no se toca mucho, ¿no? Escuchar a los que vivieron la historia, ¿no? Y de ahí nace el libro principal, ¿no? El ujú, libro fundamental y la razón de ser de esa entrevista, ¿no? ujú, Que es, digamos, el último libro, la historia de Guinea Ecuatorial a través de sus protagonistas, ujú. 652 páginas. Entonces, ¿Cuántas entrevistas es eso? ¿Te sí, acuerdas de memoria? aquí ahora mismo, bueno, no me acuerdo de memoria porque estoy con el segundo Ah, volumen ajá, y estoy muy metido en el segundo volumen, pero más o menos entrevisté aquí a 33 personas ujú, de diferentes edades y de diferentes épocas, desde la época de la colonización hasta la actualidad, ujú. ¿no? Entonces es un libro, digamos, el mejor hijo ¿Qué has parido? que he parido, ¿no? Desde la Ujú, literatura, ¿no? ujú, Entonces es un libro que marca huella, es un ujú, libro que merece ser leído, porque aquí se aprende mucho, los protagonistas hablan sin tapujos, ujú, cuentan su historia, cuentan historias que no contarían a ujú, cualquiera. Eh, Se suele decir que cuando en África se ujú, muere un anciano, se muere una biblioteca. De ujú, hecho, de las personas que entrevisté aquí, hay una fallecida, la señora Vitorosa, ujú. que fui el último en hablar con ella y me contó cosas que no había contado a sus hijos, por ejemplo. Entonces, digamos, es un libro. ¿Se debería de estudiar este libro en los colegios de Guinea Ecuatorial, Sí, tú sí, sí, crees? en los colegios de Guinea Ecuatorial, porque, claro, los autores hablan sobre todos los aspectos de Guinea Ujú, Ecuatorial. Guinea Ecuatorial es un país complejo, Guinea Ecuatorial ha ujú, tenido una historia, digamos, ¿no? Una historia positiva y negativa también ujú, que lo estamos viviendo, pero antaño Guinea fue un país hermoso, fue un ujú, país limpio, fue un país ordenado. ujú, Entonces vinieron algunos, los europeos lo empezaron a destruir y luego nuestros propios hermanos que subieron al ujú, poder siguen destruyendo nuestro pequeño país. Entonces en ese libro se ve esa ujú, trayectoria, ¿no? Ese paso del tiempo, ¿no? Que ha sufrido nuestro país, ujú, que tenemos que recuperar y que tenemos que aprovechar ahora que cumplimos 52 años de ujú, independencia, tenemos que aprovechar para reconstruir nuestro querido ujú. país, ¿no? En ese sentido. Hace 2 días, como bien has dicho, cumplimos 52 años. Basado en si pudieras contarnos un poquito el contenido de este libro, ¿hay alguna sorpresa para ti? ¿Hay algo que cuando estabas entrevistando a las personas te pareció sorprendente, su historia, sus experiencias o cómo narraban? Sí, sí. No sé si hablan de de la Ujú, transición, el camino hacia la ujú, independencia, las dos dictaduras. ujú, No ujú. sé, ¿qué es lo que más te sorprende Sí, de sí, este sí, libro? sí.
Bueno, como investigador, Ujú, intenté preguntar a la gente sobre todo, ¿no? Entonces, el libro normalmente se divide en 5 partes ujú, principales. Digamos, entrevisto a políticos, ujú. entrevisto a escritores, digamos, escritores intelectuales, entrevisto a religiosos. ¿Nos puedes dar unos mm, nombres, algunos detalles Sí, normalmente para animar a la sí, gente? de los políticos principalmente no son los únicos, ¿eh? Ujú, Entrevisto a Adolfo Bianco, ujú. padre de nuestra independencia, Que el mucha gente desconoce, que ¿no? mucha gente desconoce, Ujú, firmó la Carta Magna en la ONU, una ujú, persona interesante, una biblioteca viva, ujú, un señor ya mayor, pero con brillantez, ujú, con lucidez, tiene muchísima memoria y, y es una persona, digamos, accesible, ¿no? ujú, Luego entrevisto también a Severo Moto, es una ujú, persona que siempre me ha interesado entrevistarle, hablar con ujú, él directamente. A mí me hubiera gustado entrevistar a Teodorín, ujú, cómo no, pero no tuve acceso a Teodorín. Entonces, Adolfo nos cuenta cosas que muchos jóvenes no conocen. Severo Moto nos da su versión también de la historia. Las preguntas realmente son preguntas muy incómodas, yo ujú, les pregunto sobre todo, y la suerte que he tenido ujú, dentro de la humildad también me han respondido a todas las preguntas. En la parte de los escritores entrevisto a Juan Tomás Ávila Laurel, ujú, que me dio bastante información. ¿Sabes? También entrevisto a Edmundo Sepa, ujú, un intelectual también de talla que, digamos, investiga bastante bien y ha, y ha preparado obras interesantes, ujú. ¿no? En nuestra, digamos, en nuestra literatura guineana o, digamos, en nuestra cultura, ¿no? Guineana, ¿no? Entonces, también en la parte de los religiosos, entrevisté a Eduardo Lozoa, que Ujú, es un sacerdote, digamos, interesante por lo que vivió, ujú, también por la información que me podía aportar, ¿no? Normalmente no elegí a los entrevistados, sino que me ujú, llegaron por la divina providencia, como se ujú, diría. A veces estando en un lugar, le veo a un señor mayor, entablamos, digamos, ujú, conversación y me dice, mira, es que de joven yo era no sé qué guardia colonial, entonces, y le ujú, ataco en ese sentido, le ujú. entrevisto y eso, ¿no? Y me dan ¿Y bastante información, ¿sabes? alguna mujer ¿Alguna, entrevistada? sí, alguna mujer entrevistada? Ah, bueno, has dicho Sí, la que la falleció, que falleció recientemente. la que falleció era cuñada de Edmundo Bosio, le conocía a Edmundo Bosio Ujú, directamente, entonces me dio bastante información. Una señora de Rebola que eh, me dijo cosas, por cierto soy de Rebola, me dijo cosas sobre mi pueblo que desconocía, ¿no? ujú, Bastante información tenía. Una señora muy recta, ujú, la entrevistaba, pero me decía, mira, tengo que vestirme bien, tengo que pintarme, o sea, le gustaba este ajá, elegante, entonces me dio bastante información. También entrevisté a una señora llamada Sofía Cofí, ujú, que fue empleada de hogar en tiempos de la colonia y también, digamos, sus jefes, digamos, le trajeron a España ujú, durante el franquismo y la trataron fatal. Me contó toda la experiencia, ¿no? De todo lo que ujú, sucedía tanto en Guinea Ecuatorial como en España. Y, y otras mujeres también, sí. En ese primer volumen no hubo muchas mujeres porque no tuve acceso a ujú, las mujeres. Lo intenté, ujú, no tuve acceso, pero ya en el segundo volumen que viene hay más mujeres, ujú. muchísimas. Tienes un apartado que me llamó mucho la atención, Ujú. perdona que te corte, sobre activistas. Sí, 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 sí. Ajá, Sí, como te dije, el libro esto hace un recorrido, ¿no? ujú, Desde la colonización hasta la actualidad y lo que se mueve en Guinea Ecuatorial. Actualmente el activismo, ¿no? Es una cosa curiosa. Hace 10 15 años nadie ujú, hablaba, nadie decía nada ujú, y ahora, digamos, como Zetas, ujú, han aparecido activistas, activistas. gente que Ujú, habla, también las nuevas tecnologías han ayudado a esto, ujú, para que la gente se informe, ¿no? En el apartado de activistas entrevisté
a Tutu Alicante, Ujú. que me parece también una persona interesante, que me Ujú. podía dar información. Yo siempre, bueno, intenté entrevistar a personas que me dieran Ujú. información. También entrevisté a Ramón Esono. Ujú. ¿Por qué? Porque Ramón Esono es de mi generación, nos conocemos, Ujú. y la hemos crecido juntos. Entonces, había sufrido la experiencia, digamos, de Black Beach Ujú. y todo eso, ¿no? Me llamó mucho la atención, ¿no? Su resistencia, entonces me dio bastante información sobre su experiencia, Ujú. que digamos en un libro histórico de historia oral, la gente tiene que hablar, la gente Ujú. tiene que pronunciarse y dar su punto de vista, ¿no? Porque claro, nuestra historia Ujú. se ha contado desde una visión Ujú. eurocéntrica, Ujú. ¿no? Y Ujú. es hora de que nosotros mismos empecemos a hablar de nuestra historia, ¿no? Que, ¿Y qué nos dicen estos participantes de la historia de Guinea Ecuatorial? ¿Cómo sí, fue, cómo es y cómo la ven en general? no, no, ¿O hay, no. o hay puntos de vista muy diversos? Sí, hay puntos de vista diversos, en algunos puntos coinciden, pero claro, todos, la mayoría, tienen esperanza de que eso se resuelva, ¿no? Ujú. Y una cosa curiosa es que muchos, a ver, una cosa que descubrí en el libro es que yo Ujú. entrevistaba a uno y hablaba sobre otro. Hay personas que, digamos, Adolfo habla sobre una persona Ujú. que entrevisté después y eso, ¿no? Y que son, digamos, pregunto lo mismo dependiendo de las personas y tal, y tienen versiones diferentes, ¿no? Pero ves que, bueno, pero se ve la realidad. El Ujú. lector crítico sabe realmente em, quién dice la verdad Ujú. o quién, digamos, de alguna manera está narrando la historia Ujú. de Guinea Pero Ecuatorial. bueno, son experiencias y Ujú. una experiencia siempre es real, Sí, sí, sí. ¿no? Porque dicen que la verdad es lo único que no tiene que ser perfecta, ¿no? Porque Claro, es la claro, realidad de esa claro. persona que te está Claro, hablando. y una misma experiencia Ujú. es diferente en cada uno, porque imagínate, entrevisté a personas que una de las preguntas era, bueno, em, ¿cuál era tu Ujú. experiencia durante la época colonial o durante la época de Masías? Había alguna gente que decía, mira, en la época de Masías vivía bien, no Ujú. tenía problemas, y otra persona que te viene y te dice, no, en la época de Masías que me encarcelaron, me Ujú. hicieron trabajar forzosamente sin pagarme o mataron a mi padre y tal. O sea, son experiencias diferentes, pero esas experiencias diferentes eh, Ujú. configuran lo que es la historia, ¿no? de Guinea Ecuatorial. Ujú. Es una cosa rica, es una cosa interesante. También entrevisté a cooperantes españoles que Ujú. estuvieron en Guinea trabajando y me dieron su versión de la historia, ¿no? Y cada persona y cada perfil Ujú. le hacía las preguntas de acuerdo también a lo que se Ujú. dedica, ¿no? ¿Aprendiste algo? Aprendí Ujú. mucho. Sobre Con, e- nosotros mismos, sobre Sí, cómo con se ese crea. libro he aprendido. Fue mi mayor escuela hacer esa investigación y Ujú. agradezco, digamos, a la naturaleza de haberme Ujú. dado esa oportunidad, de haberme hecho nacer en esta época Ujú. concreta y de haber tenido, digamos, la iluminación de hacer ese libro, Ujú. ¿no? Que era necesario para Ujú. las futuras generaciones, ¿no? Puedo ver claramente en la portada del libro que también tienes a gente como el rey Uganda, el rey Malabo Sí, y sí. gente que ya, dijéramos, Ujú, ha obviamente fallecido. ujú, Eh, ¿Desde qué punto investigas esos personajes ujú. históricos? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo se hace esa investigación? ¿Es también a través de la gente? ¿Es a través de documentos? Ujú. ¿Es ligando las dos cosas? ¿O cómo lo Sí, has sí, hecho? sí. En una investigación hay que tocar todos los puntos. Una investigación no solamente se tiene que hacer desde el punto de vista documental, de los Ujú. documentos, ¿no? O archivos, ¿no? Documentos escritos. Porque los documentos escritos, digamos, reflejan una parte estática de lo que sucedió, Ujú. ¿no? Imagínate que te detuvieron en tiempo de la colonia, bueno, detuvieron a Cristian en tal Ujú. fecha, ¿no? Pero claro, ese documento no dice lo que hicieron contigo, ¿no? Ujú. Entonces, claro, tiene que haber una parte ya cualitativa, ¿no? Ujú. Que, digamos, arme muy bien en el engranaje, ¿no? Y que Ujú. todo funcione, ¿no? Entonces, en ese libro también hay una parte, digamos, en el anexo de 150 páginas de documentos de todo tipo, digamos, desde salvoconducto, desde
a ver, una receta médica de Ujú, Masías ujú. en Estados Unidos, y un montón de Te documentos. puedo tirar de la lengua en eso. A ver, Macías. sí. Decían que, bueno, hay gente que decía que era esquizofrénico o que Ujú, tenía problemas mentales. ujú. ¿Qué nos cuenta tu libro sobre esa historia? Sí, bueno, normalmente el que mejor en ese libro, digamos, conoce a Masías, ¿no? Ujú, Desde ese punto de vista es Adolfo Bian-Vicó. Adolfo Bian normalmente lo manifiesta, ¿no? Y de hecho me ofreció el documento donde Masías pedía, digamos, una revisión médica ujú, en Nueva York. Entonces es una cosa que es real con la ujú. firma. Entonces parece que tenía Se deja problemas. a la interpretación Sí, entonces, sí, sí. pero hay pruebas que indican Sí, que... parece que Ujú, tenía problemas psicológicos, pero no sé hasta qué punto, ¿no? Y, y hasta qué punto esto ayudó ujú, a su sistema de gobierno, ¿no? A ujú, su forma de gobernar ujú, Guinea ujú. Ecuatorial, ¿no? En ese sentido. Muy interesante. Ujú. Si en una frase tuvieras que resumir por qué todo guineano o guineo ecuatoriano interesado debería de leer este libro, ¿cuál sería? ¿Qué? Y yo creo que con ese libro, el Ujú, joven guineano, el adulto guineano ujú, que lea ese libro, normalmente se le encenderá la bombilla del cambio. ujú, Con ese libro se puede emprender el cambio en Guinea Ecuatorial, porque claro, aquí se ve todo, ujú, se aprende de todos los que vivieron la historia real de Guinea ujú. Ecuatorial, ¿no? En ese sentido. Viendo la foto de portada, me viene algo a la mente, ¿no? Y es esa frase que tenemos los de nuestra generación y los que vienen detrás nuestro diciendo siempre que los mayores no han hecho nada por cambiar Guinea Ecuatorial. Viendo la foto y pensando que estás diciendo que tienes un segundo volumen viniendo o Sí, en preparándolo, proceso, sí. ¿cuál es tu idea? ¿Cómo retarías a la gente que tiene esa narrativa de que la gente no ha hecho nada por cambiar Guinea Ecuatorial? No, yo creo que cada persona vive en un contexto, Ujú, cada persona vive una realidad. Entonces, nuestros mayores trabajaron mucho. Por ejemplo, los que lucharon nuestra independencia, el equipo de ujú, Adolfo, que no tenían nada, jóvenes de 23, 28 años, trabajaron sin internet, sin dinero, sin medios económicos, pero consiguieron nuestra independencia. Entonces, digamos, fue un logro que no se puede, digamos, negar, ujú, ¿no? Entonces, nuestros mayores vivieron en la dictadura de Masías, había represión, muchos quisieron, digamos, de alguna manera ujú, cambiar la situación, pero no pudieron. Lo mismo estamos viviendo ahora la nueva generación, estamos en una dictadura en Guinea Ecuatorial, queremos cambio. Muchos de nosotros no vivimos en Guinea Ecuatorial, estamos viendo cómo en Europa los jóvenes progresan, los ujú, jóvenes trabajan, los jóvenes son libres. Entonces deseamos lo mismo para nuestro país, pero claro, no podemos conseguirlo, ¿no? Entonces estamos juzgando a nuestros mayores desde nuestro contexto. ujú, Entonces tenemos que pensar que nuestros hijos y ujú, nuestros nietos también nos juzgarán desde su contexto. ujú, Entonces, claro, tenemos que intentar hacerlo mejor, mirar el error que cometieron nuestros mayores ujú, para no volver a lo mismo, ¿no? Intentar perfeccionar con todos los medios que tenemos, con todas las herramientas que tenemos, para poder construir una Guinea libre y que vivamos ujú, tranquilos. O sea, lo que se necesita es vivir, ujú. que la vida es corta, Lo básico, tener lo básico. tener lo Ujú, básico, ujú, tener vivienda, tener sanidad, tener ujú, educación, derechos humanos y que la vida es corta y que vamos, no podemos seguir ujú, 52 años viviendo como ratas ujú, y lamentando todos los días, ¿no? Los países están ya avanzando, los países están compitiendo y Guinea Ecuatorial también tiene que tener una marca, ujú, tiene que pelear, ¿no? Por posicionarse en el mundo internacional y en el mundo ujú, africano, ¿no? Ese es mi deseo, ¿no? ujú. Esa es mi lucha en Una ese sentido. pregunta.
Eh, la Nueva Guinea, que es más o menos de lo que te estaba refiriendo ahora, ¿cómo se ve el tema del tribalismo de los diferentes pueblos desde la perspectiva de tu libro? Sé que has hablado de Edmundo Sepa, has hablado de Sofía, creo que es Sofía Kofi, has dicho, o sea, se refleja los diferentes pueblos veo al rey Uganda, se reflejan los diferentes pueblos en tu libro. Muy interesante esa pregunta. ¿Por qué? Porque el libro, como te digo, los entrevistados llegaron a mí, no les busqué, ¿no? Entonces, cuando terminé de preparar el libro, que no fue una intención mía reflejar todas las etnias de Guinea Ecuatorial, pero simplemente estaba haciendo un libro, quería, digamos, sacar de la gente información para ofrecerlas al público, ¿no? Pero resultó que al terminar, al finalizar, al concluir la obra, se reflejaban a la perfección todas las etnias de Guinea Ecuatorial, desde los Bubis hasta los Undowe y todo el arco iris, digamos, ¿no? Y cada uno daba su versión sobre Guinea Ecuatorial, les hice preguntas sobre, digamos, autodeterminación, digamos, separación, o sea, no me corté, o sea, pregunté todo lo que uno le hubiera gustado preguntar, o sea, pensé en todo el mundo cuando preparaba el libro, ¿no? Entonces, las posturas son muy claras, en ningún momento hay, digamos, discrepancia, hay algunos radicales que se posicionan y dicen, mira, yo quiero la independencia, no quiero diálogo, no quiero nada, ¿no? Pero la mayoría reconocen, digamos, la individualidad de cada pueblo. Eso es Guinea Ecuatorial. Guinea Ecuatorial es un país diverso, tenemos que reconocerlo y tenemos que intentar buscar la fórmula para que convivamos. Lo que sí no se tiene que hacer es crear una nueva Guinea Ecuatorial sin abordar el tema de las etnias. Es importante esto, dar a cada uno su espacio, pero claro, reflejar que todos unidos haremos un país fuerte, porque separándonos no podremos competir, ¿no? En ese sentido, sí, sí. Muy interesante. El proceso. ¿Cuál ha sido el proceso de construir, si puedo decir, este gran mundo que es una nueva narrativa de la historia de lo que fue y de lo que es? Porque cuando entrevistas a Enser Ramón, eso no, cuando entrevistas a Trinidad la Trini, cuando entrevistas a ciertos actores actuales, incluso aquellos que hablas del pasado, muchos de ellos están aún activos, o sea que ya llevan 50 años activo intentando cambiar el sistema. ¿Cuál fue todo el proceso de hacer este libro? ¿Cuánto tiempo te llevó? ¿Cuál fue la estructura que seguiste? Vale, yo normalmente escribo mis libros en poco tiempo, ¿vale? Ese libro tiene 650 páginas, pero lo preparé más o menos en 5 meses, lo que es, digamos, el bruto. Tener el material y luego ya paso, digamos, a la fase de elaboración, de corrección y eso, ¿no? Entonces, como todo, hay que planificar, ¿no? Bueno, yo hice también un máster en empresariales y ahí me enseñaron, digamos, estrategias, ¿no? Entonces yo lo que hacía era aprovechar el potencial de cada entrevistado. Si sé que el entrevistado es una persona que maneja el ordenador, le envío las preguntas y responde. Entonces, trabajo ahorrado. Si sé que el entrevistado no domina ese campo, me acerco, cojo mi coche, me acerco a su casa, le entrevisto. Si sé que el entrevistado no se encuentra donde me encuentro, le llamo directamente, le hago la entrevista a través de una llamada telefónica. Aquí hay gente que de Estados Unidos, de Alemania, de Londres, de Madrid, de Valencia, que no pude, digamos, trasladarme porque un libro de esa envergadura necesita mucho dinero para... dinero y tiempo, ¿no? Entonces aproveché todas las herramientas actuales para poder hacer el libro, ¿no? Y, bueno, ¿algunos de dentro que estén en el país? ¿Alguno que esté... ¿Que hayas entrevistado? A ver, sí. Vale. Sí, hay alguno que no
no nombraré, pero bueno, es un escritor también Ujú, y se posicionó, me dio información, bastante información. Pensaba que no podía, no tendría la osadía de ujú. responder, pero me respondió claramente como si estuviera en Estados Unidos. Y eso, Sí. también una cosa Ujú, importante que no quiero dejar sin mencionar, en este libro entrevisto al escritor Ciriaco Boquesa. Entonces, Ciriaco Boquesa, ujú, como sabrán, es un escritor veterano, ujú, digamos, es uno de los padres de la literatura de Guinea Ecuatorial. Es el autor que escribe el primer poemario de Guinea ujú, Ecuatorial en el año 1985. Entonces, le entrevisto con 81 años, ya ha perdido, digamos, la vocalización, tuve que hacer mucho esfuerzo, reside ahora en una residencia, entonces le visitaba cada domingo, tengo grabaciones de ujú, 4 meses de entrevistas, nuestras entrevistas eran de charla, me contaban, me ha hablado de todo, porque es el que mejor conoció a Masías, ujú, fue, digamos, el capellán de Masías, no el confesor, según ujú, él, no el confesor, sino el capellán. ujú, Le hacía las misas a Masías, le acompañaba a Masías, pero no era el confesor de Masías. Y mucha gente piensa que era el confesor de Masías. ujú, Y una cosa curiosa, en el libro es la única persona que me dice que Masías no era una persona mala. ujú. ¿Entiendes, no? Interesante. Sí, 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 porque Ujú, le conoció de cerca, comió con él, vio cómo atendía a su familia. eh, Interesantísimo, ¿no? ujú, Que Macías no era mala persona y que Franco también no era mala persona, porque gracias a Franco España es lo que es. ajá, Entonces, es una persona interesante porque habla contigo, digamos, sin cortarse la ujú, lengua, sí, sí, ¿sabes? Y ujú, con total ujú, libertad ujú, y muy interesante sería como Boquesa y le agradezco mucho que me diera tantísima información de calidad, ¿sabes? ujú, Información que mucha gente no tiene, ¿no? ujú. En ese sentido. Si la gente quiere comprar este libro, ya terminando la entrevista, ¿dónde crees que, bueno, dónde Sí, es el sí. mejor sitio para que lo compren? Bueno, ese libro se encuentra en Amazon para la gente Ujú, que está fuera, digamos, de España a nivel internacional y en la librería Diwan, la editorial Diwan Maherit, ujú, eh, lo pueden encontrar en su página ujú. y lo tienen, ¿sabes? ¿Podrías contarnos un poquito más? Sé que tienes pensado hacer un segundo volumen de esto, pero con respecto a esa librería que Ujú. estás hablando, ¿hay algún proyecto ahí que tengas? Ah, sí, en la librería, bueno, normalmente tengo un proyecto de hace, digamos, 2 años, por ahí, 2, 3 años. eh, Creé una colección de literatura africana, Ujú, porque normalmente la librería Diwan se dedicaba a autores árabes de Túnez, de ujú, Marruecos. Entonces, esta editorial me publicó Las Mujeres de Guinea Ecuatorial. ujú, Entonces vi que yo era el primer africano que publicaba aquel señor. Entonces, con mentalidad empresarial, como te dije ujú, antes, que ujú. tenía un máster Sí. en empresariales, Ujú, entonces vi, digamos, la oportunidad, ¿no? De poder crear algo, ¿no? Entonces le propuse, eh, le pregunté por qué no publicaba a autores ujú, africanos de raza negra, ¿no? Entonces me dijo, mira, qué idea más buena, pero ujú, no tengo tiempo. Si quieres, creas una colección y entonces desde ese momento dirijo la colección Diwan África, ujú, donde se publican, digamos, los libros de autores de Guinea Ecuatorial y otros africanos que puedan acercarse. ujú, Y eso, ¿no? Normalmente nuestro, digamos, el color verde de fondo, ujú, digamos, es nuestra seña de identidad, ¿no? ujú, Entonces, en esa colección intento promocionar, publicar las obras de autores de Guinea Ecuatorial, sobre todo la nueva generación, que son los que necesitan ese empuje, ujú, ujú, porque desde Guinea Ecuatorial tienen esa dificultad de poder ver un libro publicado, ¿no? Entonces, publiqué el libro de la novela de Stanislao Medina Huesca hace poco, ujú, recientemente, se llama Suspé, la obra, y una obra impresionante, se compra muy bien y la gente lo lee. Y también está pendiente el libro de Pedro Santos Zumba, también una ujú. novela, un autor impresionante, de 21 años, que escribe de Wow. maravilla. Ujú, Entonces, claro, espero que sigan llegando ujú. autores y Que se anime la gente, sí, ya que se anime sabéis. la gente y Ujú, que, bueno, estamos
ayudando Ujú. ofreciendo nuestro granito de arena, ¿no? En ese sentido, ¿no? Para gente que te está escuchando ahora, Sí, sí. y a lo mejor está, sabes que, bueno, me imagino que aquellos que quieren escribir libros piensan mucho de que voy a escribir un libro, pero no dan ese primer paso. Eh, ¿Qué consejos le darías a aquellos que nos están escuchando que tienen un libro en su cabeza? ¿Cuáles serían tus primeros pasos Sí, que sí, sí. aconsejarías? No, yo creo que es como todo, es como todo. Si tienes el gusanillo Ujú, de hacer algo, no solo escribir un libro, sino, digamos, de ahorrar para una casa o ujú, de estudiar una carrera o de comprarte un coche, lo que sea en la vida, tienes que, eh, de alguna manera ejecutar esa idea, ujú, ¿no? Porque claro, todos pensamos, todos los seres humanos pensamos, quiero escribir un libro, quiero estudiar, pero claro, tienes que hacer un seguimiento, ¿no? Y dar el paso. Escribir un libro, digamos, bueno, alguna gente me ujú, pregunta y me dice, es difícil, no sé qué, tal, ¿no? Pero depende de cada uno, la dedicación que le des, también el gusto, todo lo que uno hace tiene que gustarle, porque digamos, para hacer ese libro he tenido que ujú. pasar noches sin dormir, pero claro, yo pasaba noches sin dormir feliz, Ajá, sí, ¿sabes? sí. ¿Entiendes? Ujú, No un insomnio feliz. Entonces, claro, si quieres ser escritor, si quieres ser escritora, es simplemente dar el paso y luego también nos pasa que lo que escribimos pensamos que no merece la ujú, pena, se ujú. puede intentar con 5 o 6 personas, les envías la obra, te dan su valoración y lo que para ti no es interesante, para otra persona A es lo mejor lo interesante. es. Yo cuando Ujú, preparaba ese libro decía, ay, vale, les va a gustar a la gente y tal, y cuando lo saqué me ujú, llamaron grandes historiadores, me han llamado para poder, digamos, ¿no? Hablarles ujú, sobre mi libro y dentro de poco también haré una presentación en Zoom ujú, en Barcelona, ¿sabes? Y eso es interesante, ujú. ¿no? Ver que una cosa que haces, digamos, desde tu intimidad, una cosa, digamos, personal, que cuando salga la gente lo valore, ¿no? De alguna Ujú, manera es gratificante, no se gana dinero con eso, pero claro, es muy gratificante, estás feliz de ujú, aportar, ¿no? Algo a la humanidad y a las ujú, futuras generaciones, que por eso realicé ese libro, para que mis hijos lo ujú. lean, los hijos de mis hijos y los hijos de los hijos de mis hijos. Y creo que has dicho algo muy importante y es el hecho de que Guinea es un país de habla española. El español es el segundo idioma más hablado del mundo. Ujú, Entonces, no solo es para ujú, los guineoecuatorianos, sino también es para los españoles ujú. y para todos aquellos que hablan español, ¿no? Que Sí, sí, conozcan sí. nuestra Sí, historia. interesante también que la gente no guineana está muy interesada actualmente en la literatura de Guinea Ecuatorial. Y Ujú, a mí me acuerdo, una vez tuve una experiencia por la noche durmiendo, suena mi teléfono y respondo y me llaman desde Japón. Un ujú, japonés, un chico japonés que habla ujú, el español y me dice, no, es que he visto tu libro, Redes Migratorias, quiero hacer un trabajo final de carrera con eso, me lo puedes enviar y tal. Me ingresó el dinero, le di mi cuenta, me ingresó el dinero del libro, también del envío y, y ya ves, o sea, cosas ajá, que no esperabas, ¿no? ujú. Que tu libro esté en Japón y que se, Japón. y que Ujú, se lea en Japón. Me llamaron unos jóvenes en Camerún hace poco y me dijeron, mira, estamos preparando un libro sobre toda tu trayectoria literaria y hablando sobre tus libros y tal, y cosas así dices, pero Qué bien, sí, ¿no? qué bien, Ujú, ¿no? Entonces, por eso digo que es una profesión gratificante. ujú, O sea, no se mide en billetes, sino en valores ujú. humanos, ¿no? En ese sentido. Muchas gracias por la entrevista. Antes de acabar, a todos nuestros contertulianos y contertulianas les hacemos esta pregunta. ¿Qué mensaje le darías a los jóvenes guineoecuatorianos y la juventud en general y las guineoecuatorianas? La juventud de Guinea Ecuatorial tiene que seguir luchando, tiene que estar, como se dice en el mundo eh, castrense, tiene que estar al pie del cañón. El Ujú, soldado está ahí, hasta que se muera está ahí, ujú, defendiendo su patria, defendiendo su país, defendiendo los valores.
de su país. Entonces, el joven guineano tiene que luchar, nos toca luchar ahora. Nuestros padres ya lucharon. Nuestro contexto de lucha es ahora. Lo conseguimos o no, o lo consigamos o no, las futuras generaciones continuarán y no podemos dormir. No podemos dormir y tenemos que seguir adelante. De acuerdo. Muchísimas gracias. Ya habéis oído a Juan Riochi Siafa, escritor e investigador de Guinea Ecuatorial. Mensaje a la juventud, que tenéis que estar al pie del cañón y seguir luchando. Para todos los que estéis interesados, os vamos a poner la página de web donde podéis encontrar toda la biografía de Juan Riochi Siafa y espero que disfrutéis. Muchísimas gracias por la entrevista. Muchas gracias, Cristian, y muchas gracias, La Llave, por ofrecerme ese momento y por dejarme la oportunidad de hablar sobre mi trayectoria literaria. Gracias. Bueno, esperamos que aceptes otras entrevistas para hablar de cada uno de tus libros. Claro, siempre que sea hablar sobre mis libros y empoderar a la juventud, estaré a vuestra disposición. Muchísimas gracias. Muchas gracias.